Síndrome de fasciculaciones benignas. Te lo cuento todo. Espartano, espartana, en el vídeo de hoy te voy a contar todo sobre el síndrome de fasciculaciones benignas. Soy Manelman Oficial. Mi nombre de verdad es Manel y practico fitness desde hace ya casi 20 años. Soy entrenador personal certificado y desde el año 2016 sufro fasciculaciones benignas. A día de hoy todavía tengo fasciculaciones benignas, pero yo ya considero que lo he superado y el mensaje que quiero decirte es que si yo he podido, tú también puedes. Por lo que el motivo de este vídeo es hacer una recapitulación de todos los vídeos anteriores que he hecho y, como siempre digo, mi objetivo es intentar acortar el camino a todos aquellos que también padecéis el síndrome de fasciculaciones benignas. Porque, como he dicho en vídeos anteriores, yo estuve 2 años de médicos en un camino que se hizo muy largo, muy duro, muy desesperante, con mucho miedo, ya que no sabía bien qué es lo que estaba pasando en todo mi cuerpo. Y ahora, desde la perspectiva, creo que podría haber acortado ese tiempo, que, como digo, es lo que quiero que hagáis vosotros también, porque podéis hacerlo. Entonces, para situarnos un poco, lo que tenemos que hacer es volver al año 2016 y explicar un poco cómo fueron mis primeros síntomas y cómo fueron la evolución de estos, ¿no? Yo recuerdo que mis primeros síntomas, y eso lo entendí a posteriori, fueron unas fasciculaciones en la zona abdominal, y en ese momento la verdad que no le di nada de importancia. Yo al final llevo casi toda la vida yendo al gimnasio y pensé que era por un exceso de hacer abdominales. Pero en ningún momento paré, continué haciendo abdominales y de vez en cuando pues tenía esa fasciculación ahí que me molestaba bastante. Y de hecho alguna vez me había incluso grabado, que en uno de los vídeos sale el vídeo de cómo se me movía esta zona abdominal. Pero como digo, no le daba importancia hasta que un día noté como un hormigueo en los gemelos. Y tampoco es que le diera una importancia excesiva en ese momento, pero sí que ya pensé que quizá estaba como entrenando demasiado, llevando el cuerpo demasiado al límite, porque sí que es verdad que entrenaba 6 o 7 días semanales, 2 horas por día, y en ese momento sí que pensé que quizá era un posible sobreentrenamiento. De todas maneras, como en el caso de la fasciculación abdominal, seguí entrenando a mi ritmo, bajando un poco quizá el entrenamiento cardiovascular porque le achaqué a eso, pero yo continué mi entrenamiento de fuerza con total normalidad hasta que sí que ya llegó un día en el que noté las primeras fasciculaciones en el gemelo. Es decir, los primeros síntomas fue fasciculación abdominal, no le hice caso, pasó a una especie de hormigueo en el gemelo, que aquí ya le hice un poco de caso, pero tampoco demasiado, y así que noté fasciculaciones en ambos gemelos. En este momento sí que decidí ir al médico y bueno, lo único que hicimos fue una analítica de sangre donde me apareció falta de hierro y yo ya dije, ya está, esto es el motivo de las fasciculaciones que tengo, es una falta de hierro. Por lo que me recetaron un suplemento de hierro y continué entrenando con la total certeza de lo que tenía era simplemente una falta de hierro. Pero la cuestión es que aun tomando esta suplementación de hierro, los síntomas fueron a más. Y recuerdo perfectamente, sé que era el mes de marzo del 2016, finales de marzo, cuando esas fasciculaciones que sentían los gemelos, de repente, de un día para otro, empecé a notarlas en todo el cuerpo. Cuando digo en todo el cuerpo, es en todo el cuerpo. Pasaron de los gemelos a los cuádriceps, a los bíceps, a los tríceps, lo sentía en el pecho, lo sentía en la espalda. Y ahí fue cuando acudí a urgencias. Y en urgencias lo que se me hizo fue otra analítica, la cual salió todo normal, es decir, el hierro ya se me había estabilizado y la analítica, como digo, era completamente normal. Y bueno, a partir de aquí lo que hice fue llegar a casa y, como seguramente la mayoría de nosotros, lo que hice fue poner en Google fasciculaciones por todo el cuerpo. Y claro, lo primero que aparece es la palabra ELA. Y sinceramente, mirar en Google es lo último que podemos hacer, ya sea por fasciculaciones o por cualquier otra cosa que tengamos, porque si ponemos dolor de cabeza en Google seguramente nos aparecerá que podemos tener un tumor cerebral. Entonces es totalmente desaconsejable
utilizar el doctor Google, porque eso va a hacer que nuestros niveles de ansiedad se disparen y lo que va a ocasionar también que todas esas fasciculaciones vayan a muchísimo más. Y lo digo por experiencia, porque a partir de ahí fue todo un caos, fue una locura de médicos que acabó en 2 años de pruebas, 2 años en los cuales no hice nada de deporte. Imaginaros, mi vida era el deporte, mi vida era el gimnasio, yo estaba 6-7 días a la semana en el gimnasio y de repente me vi como incapacitado y, como digo, paré 2 años enteros de practicar deporte por miedo a que esas fasciculaciones fueran a más o por miedo de que mi estado de salud empeorase, cosa que no es así. El deporte, siempre lo digo, es el mejor tratamiento y la mejor prevención de cualquier enfermedad o de cualquier patología, sea la que sea. Pero claro, en ese momento no lo sabía y, como digo, paré en seco toda actividad física y lo único que hice fue visitar médicos y hacerme todo tipo de pruebas. Unas pruebas que las tengo aquí y que las cité en el primer vídeo que hice. Aquí hay 2 años de visitas médicas, 2 años de pruebas, 2 años donde visité médicos en Andorra, en Francia, en España y, en definitiva, 2 años de auténtica tortura y de auténtica ansiedad y miedo por lo que podía pasar. No voy a entrar tanto en detalle como en el primer vídeo sobre estas pruebas, pero sí os voy a resumir qué hay aquí dentro de toda esta carpeta. Y es que si miramos todo este historial, lo que vamos a encontrar son 8 analíticas de sangre, una analítica específica de anticuerpos, una analítica específica de minerales y de detección de metales pesados en el cuerpo, una analítica específica de detección de virus, un holter cardíaco, 3 analíticas de heces, una ecografía de la tiroides, una resonancia lumbar, una resonancia craneal, una resonancia encefálica y orbitaria, una resonancia de tórax, una resonancia de plexo braquial, una resonancia dorsal, un estudio pulmonar y 4 electromiogramas. Todas estas pruebas son las que me hice durante 2 años y absolutamente todas y cada una de ellas salieron totalmente normales. He citado los electromiogramas en último lugar porque digamos que es la prueba más importante. Es aquella que nos va a decir si la función de nuestra motoneurona es normal o no. Es aquella que nos va a decir si tenemos una enfermedad neurodegenerativa o no. De todas formas, hay que tener presente que, aunque las enfermedades neurológicas graves son de difícil tratamiento o incluso no tienen ningún tipo de tratamiento, como la ELA, sí que es cierto que son enfermedades que se pueden detectar relativamente fácil con exploraciones físicas. Es decir, el neurólogo o el médico especialista con una exploración física ya puede detectar indicios de posible enfermedad de motoneurona. Y es que simplemente con el habla, con la expresión facial, con la postura que tenemos o incluso con algunos pequeños gestos, un neurólogo ya puede ver, como digo, algunos indicios de posible enfermedad. Con esto quiero decir que si visitamos al neurólogo y él no ve oportuno hacer el electromiograma, tenemos que estar más que tranquilos, porque al final, como digo, ellos ya ven indicios de si es necesario o no, y en muchas ocasiones, si nos piden que nos hagamos un electromiograma, es por puro protocolo para descartar al 100% cualquier tipo de enfermedad de motoneurona. Dicho esto, me gustaría hacer un pequeño apunte sobre la ELA, esta terrible enfermedad que no tiene cura y que yo pude ver de cerca cuando estuve en el hospital de Bellvitge en Barcelona, que es un hospital especializado en ese tipo de enfermedades, y tuve personas a mi lado con esta enfermedad y puedo decir que es una enfermedad muy, muy cruel y es difícil de describir, ¿no? La sensación que uno tiene cuando está en la sala de espera y tiene una persona con ELA a su lado y está esperando su turno para que le visite el neurólogo, ¿no? Son momentos de incertidumbre, de saber si tú también la vas a padecer. Y antes de seguir, lo que sí quiero decir que el hecho de que tengamos fasciculaciones benignas no aumenta las probabilidades de tener ELA o no. Tenemos las mismas probabilidades que una persona que no tiene fasciculaciones benignas. Es decir, el hecho de tener fasciculaciones benignas ni va a hacer que tengamos más probabilidades ni menos. Simplemente tenemos las mismas, pero incluso el neurólogo que nos está atendiendo tiene las mismas probabilidades que nosotros. Pero tiene las mismas probabilidades de tener ELA como de padecer cáncer, alguna enfermedad cardiovascular o cualquier tipo de enfermedad. Y esto quiero que quede muy claro. El hecho de tener fasciculaciones no aumenta las posibilidades de tener
ELA o cualquier otro tipo de enfermedad. Y ya que estamos en este punto, me gustaría hacer un pequeño apunte sobre el ELA. Yo soy entrenador personal certificado y después de haber padecido el síndrome de fasciculaciones benignas, me he especializado en entrenamiento neuromuscular y he hecho un posgrado de neurología. Yo siempre lo diré, yo no soy neurólogo, tengo nociones básicas en neurología y lo que sí tengo es la experiencia de haber sufrido el síndrome de fasciculaciones benignas. Entonces hay una serie de cosas sobre la ELA que tenemos que tener en cuenta porque eso nos va a ayudar al trabajo mental que es vital para poder superar el síndrome de fasciculaciones benignas. Y para hacer un resumen generalizado, es necesario citar que el principal problema que causa la ELA es que las neuronas se degeneran y el funcionamiento de la motoneurona se va degenerando progresivamente por múltiples razones. Es decir, la neurona se muere y no manda las señales necesarias para realizar, por ejemplo, este gesto, para realizar cualquier tipo de movimiento, pero incluso también el hecho de respirar. Entonces sí que es verdad que hay una serie de síntomas iniciales del síndrome de fasciculaciones benignas que son similares a los primeros síntomas de la ELA, pero hay señales que nos van a diferenciar entre una cosa y otra, y es que no tiene nada que ver el síndrome de fasciculaciones benignas con la ELA. Y uno de los primeros síntomas que causa la ELA es la pérdida de fuerza en las extremidades. Pero cuando decimos pérdida de fuerza, es una pérdida de fuerza notable. Y digo esto porque cuando tenemos el síndrome de fasciculaciones benignas, estamos ultra mega alertas de todo aquello que sucede en nuestro cuerpo y magnificamos cosas que quizás si no tuviéramos el síndrome de fasciculaciones benignas ni le haríamos caso. Entonces, cuando hablo de pérdida de fuerza, me refiero a dificultad en coger un objeto, cuando perdemos fuerza en las extremidades de las manos o bien incluso caernos al suelo. Pérdidas de equilibrio sin ninguna causa aparente. Y quiero recalcar esto porque en la etapa inicial del síndrome de fasciculaciones benignas todos estamos concentrados en todo aquello que pasa en nuestro cuerpo y os aseguro que en la mayoría de los casos son cosas que no veríamos si no tuviésemos ningún síntoma. Por otra parte, normalmente la ELA es una enfermedad que avanza rápido. Sí que es cierto que hay un tipo de ELA que avanza un poco más lenta, pero como digo, la ELA suele avanzar rápido. Vamos a perder fuerza rápidamente y eso se va a notar en primer momento en la musculatura de las extremidades, generalmente en la de las manos, donde los músculos van a ir perdiendo volumen y los dedos lo que van a hacer es empezar a doblarse involuntariamente. Posteriormente vamos a tener problemas en el habla, en la deglución y en la respiración. Y cito todos estos síntomas para que, de alguna manera, todas las personas que sufrimos el síndrome de fasciculaciones benignas nos tranquilicemos en la mayor medida posible, ya que hay que tener en cuenta que con la ELA, un deportista de élite, por ejemplo, puede estar sentado en una silla de ruedas en cuestión de 2 años, y ese, como digo, es una enfermedad que avanza rápido. Y para finalizar con el tema de la ELA, otro de los síntomas que ocasiona esta terrible enfermedad son las fasciculaciones linguales. Pero, como siempre digo, en el síndrome de fasciculaciones benignas podemos tener fasciculaciones en todo el cuerpo y no va a ser más grave tener fasciculaciones en la lengua que tener fasciculaciones en el gemelo. Al final las fasciculaciones las podemos tener en todo el cuerpo. En cualquier zona que hayan terminaciones nerviosas y musculares podemos tener fasciculaciones. Y la lengua precisamente es una zona que tiene muchas terminaciones nerviosas, por lo que es totalmente normal tener fasciculaciones en la lengua con el síndrome de fasciculaciones benignas. Y quiero que esto quede bien claro porque es una de las preguntas que más me hace la gente que se pone en contacto conmigo. Y yo os puedo decir que he tenido fasciculaciones en todo mi cuerpo. Y cuando digo todo mi cuerpo, es todo mi cuerpo. Desde los gemelos, los cuádriceps, los isquios, el pie, los dedos, todo el brazo, el hombro, el tríceps, la mano, la lengua, los labios, la frente. De hecho, en uno de los electromiogramas que me hicieron, las agujas me las colocaron en la frente. Así que no os preocupéis por tenerla en una zona u otra. Lo que tenemos que hacer es llegar al punto de no preocuparnos en absoluto de tener fasciculaciones. Y sé que es algo fácil de decir, pero difícil de hacer. Y por esto el motivo de mis vídeos, para cortaros ese camino, para cortaros ese trabajo. Y para ello vamos a seguir con mi historia, que recordemos que tuvo una duración de 2 años de médicos y de pruebas hasta que una doctora
lo recordaré siempre, me dijo que ya me podía olvidar de volver al gimnasio para toda mi vida. Y cuando escuché esa frase fue, sinceramente, el momento en el que dije: Manel, ya está bien de médicos, hasta aquí hemos llegado, toma tú las riendas de todo lo que te está pasando, porque está claro que si en 2 años no he tenido un diagnóstico, si en 2 años no he tenido la cura mágica que yo buscaba, ya no la iba a tener. Por lo que, como digo, en ese momento dejé de ir a todos los médicos. Lo que sí que hice fue visitar por última vez a mi médico de cabecera, con el cual tengo muy buena relación y mucha confianza, y le comenté que se había acabado, que no iba a ir a ningún médico más, que no iba a ir a ningún especialista más y que iba a volver al gimnasio, y él fue el que me animó a hacerlo. De hecho, él es un gran amante del golf y me hizo esta comparación. Me dijo: Manel, a mí me encanta el golf. Si a mí me dicen hoy que deje de jugar a golf, me matan en vida. Y eso es lo que me estaba pasando a mí. Me estaba muriendo en vida por no poder practicar mi pasión, que era el gimnasio. Por lo que decidí por mi propio pie volver a la sala de gimnasio, volver a practicar fitness, que es lo que yo amo, que es mi pasión. Y la mía es esa, y la vuestra puede ser otra cosa que hayáis dejado de hacer por culpa de este problema, si lo podemos llamar así. Y yo lo que os aconsejo encarecidamente es que volváis a practicar aquello que os apasione, sea gimnasio, sea ciclismo, sea cualquier tipo de deporte, o sea leer, o sea ir a pasear, o sea ir al cine, sea lo que sea. Aunque, volviendo al deporte, como he dicho anteriormente, al final el deporte es la mejor prevención y el mejor tratamiento para todas las enfermedades. Y yo digo que es un pilar muy importante para superar el síndrome de fasciculaciones benignas. Y cuando digo superar el síndrome de fasciculaciones benignas, no me refiero a que las fasciculaciones se vayan a ir, porque yo a día de hoy todavía las tengo y creo sinceramente que me van a acompañar ya el resto de mi vida. Lo que sí he conseguido con el deporte es que vayan a menos, es que casi desaparezcan, es que no les preste atención. Y si miro, sí, las veo y están ahí, pero no les hago ni caso. Y si las siento, tampoco les hago caso. Y es aquí donde tenéis que llegar. Y si yo he llegado, vosotros también. Insistiré también en eso. Si yo lo he podido hacer, vosotros también lo podéis hacer. Lo que sí que tengo que advertir también, y quiero ser sincero en esto, es que los síntomas van a ir a mucho más en el momento en que volváis a iniciar deporte, o en el momento en que empecéis a hacer deporte. Los síntomas se van a multiplicar. Es así, o será así en la mayoría de los casos. Y en mi caso, yo creo que he tenido todos los síntomas que se pueden tener con el síndrome de fasciculaciones benignas, como son fasciculaciones, dolores musculares, dolores articulares, congestión muscular, temblor, visión borrosa, mareos, movimientos involuntarios, calambres nocturnos. Recuerdo que me despertaba por las noches con calambres en los gemelos, con un dolor brutal. Y todos estos síntomas al final son más incapacitantes que las propias fasciculaciones, que al final no nos van a condicionar tanto nuestro día a día como sí lo pueden hacer todos los otros síntomas que he citado. Pero como digo, con la práctica de deporte, con el volver a iniciar la práctica deportiva o el empezar esa actividad física, todos los síntomas van a ir a más. Y aquí es cuando nuestra mente juega un papel fundamental. Y en mi caso lo estaba haciendo yo solo, con total desconocimiento de lo que podía pasar, pero algo dentro de mí me decía que la superación de todo aquello que me estaba sucediendo pasaba por la práctica deportiva, pasaba por el deporte, pasaba por mi pasión, que era el gimnasio. Y no os voy a mentir, al principio fue muy duro ver cómo todo iba más, ver cómo las fasciculaciones se multiplicaban por 10, 20 o 30, ver cómo los dolores iban a más, ver cómo los temblores iban a más, sobre todo cuando hacía fuerza, cuando a mí eso no me había pasado nunca, lo recordaré perfectamente. Tenía una sensación incapacitante total cuando me veía en el gimnasio cogiendo una pequeña pesa y me temblaba todo el cuerpo. Pero, insisto, algo dentro de mí me decía que todo pasaba por ahí. Me decía que tenía que superar esa etapa para poder superar el síndrome de fasciculaciones benignas. Y pasó mucho tiempo, no sabría decir cuánto, pero hubo un día en el cual empecé a notar
una ligera disminución de esos síntomas. Pero eso para mí fue como ver el cielo, lo recuerdo perfectamente, como algo increíble. No me podía creer que todo aquello que había pasado empezara a disminuir y fue muy poca cosa, pero esa poca cosa fue la que me abrió el mundo, la que me llenó de esperanza y la que me llenó todavía más de fuerza. Y pasé de estar en el círculo negativo, que siempre digo que es un círculo negativo que al final se va haciendo cada vez más grande como una bola de nieve, y lo que hay que conseguir es darle la vuelta a ese círculo, hacer girar la bola a la inversa y esa espiral negativa convertirla en algo positivo y convertirla en una bola de nieve que cada vez se vaya haciendo más grande de positividad. Y eso yo estoy seguro que fue gracias al deporte, gracias al entrenamiento de fuerza, que al final lo que hace es crear activaciones neuromusculares, y por ese motivo en un inicio las fasciculaciones van a ir a más, pero esas activaciones cuando vayan desarrollándose y cuando vayan evolucionando, lo que van a hacer es que esas fasciculaciones vayan a menos. Y sé que es un proceso difícil, pero es algo por el cual hay que pasar. Es algo que hay que afrontar, y además vosotros tenéis mi experiencia de que ya sabéis que al final las fasciculaciones van a ir a menos. Evidentemente no todo se basa solamente en practicar deporte, al final es un conjunto, un equilibrio de un todo que tiene que estar en completa armonía. Y es que tenemos que practicar deporte, tenemos que comer muy bien, tenemos que tener todos los nutrientes que necesita nuestro cuerpo y sobre todo en su función neuromuscular, como complementos de magnesio, calcio o glutatión, que yo siempre digo que a mí me funcionó muy bien, pero también es de suma importancia, es vital el descanso, descansar bien, dormir las horas que nuestro cuerpo necesita. Yo a día de hoy todavía sigo notando cuando una noche duermo poco, porque sé que las fasciculaciones me van a ir a más, y cuando duermo bien, cuando descanso bien las horas que necesito, esas fasciculaciones van a menos. Lo tengo comprobadísimo, y por eso os digo que al final es un todo, es alimentación, es nutrición, es descanso y, como no, trabajo mental. Al final tenemos que interiorizar que lo que tenemos no es nada grave, no es una enfermedad grave, y tenemos que llenar nuestra mente de pensamiento positivo. Todo aquel pensamiento negativo tenemos que expulsarlo, y es otra cosa que sé que es fácil de decir y difícil de hacer, pero tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que pensar que al final lo que tenemos no es algo grave, que hay personas que sí que tienen enfermedades mucho más graves que el síndrome de fasciculaciones benignas, como la propia ELA, esclerosis múltiple, cáncer, y al final tenemos que tener el pensamiento de que ojalá que todo lo que tengamos en nuestra vida sea el síndrome de fasciculaciones benignas. Y para llenar nuestra mente de ese pensamiento positivo, lo que tenemos que hacer es cosas que nos distraigan. Tenemos que distraer la mente, tenemos que salir a tomar algo con nuestros amigos, tenemos que hacer cosas con nuestra pareja, tenemos que realizar actividades con nuestros hijos, sea lo que sea. Tenemos que tener la mente ocupada en cosas que nos aporten pensamientos positivos. Tenemos que tener la mente distraída en aquellas cosas que nos apasionan para que ni siquiera pensemos en las fasciculaciones benignas. Y lo que tenemos que tener claro también es que a más ansiedad, más síntomas vamos a tener. A más ansiedad, más fasciculaciones, más temblores, más dolores y más síntomas de todo tipo. Y para acabar el vídeo quiero volver a insistir, si yo he podido, vosotros también, tú también puedes hacerlo. Y continuaré subiendo vídeos para ayudaros a todos. Subiré vídeos sobre neurología y sobre bienestar en general. Y debajo en la descripción del vídeo os dejo el link de mi página web, donde hablo del síndrome de fasciculaciones benignas, entre muchas otras cosas que espero que os puedan ayudar, al igual que espero que os haya podido ayudar este vídeo. Así que espartanos, espartanas, ni retirada ni rendición. Es la ley espartana, es nuestra ley. Sueña lo inimaginable, conquista lo extraordinario. Man el Man oficial.